Hemos estado en la serie de Encuentros con Jesús y en esta ocasión quiero que tengamos una lectura. Vamos a ir a el libro de Marcos, Gloria a Jesús, en el capítulo 5 de Marcos, Gloria a Jesús. Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Pueden permanecer sentados. Dice esta palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Basado en esta lectura vamos a tener el tema Jesús y los endemoniados de Gadara. Y la razón por la cual hice el título en plural es porque en la versión de Mateo habla de que Jesús se encontró con dos endemoniados, pero la versión de Marcos y de Lucas se enfoca en un individuo, y la razón por la cual él se enfoca no la sabemos porque no está revelado en la palabra. Lo que hay es conjeturas acerca de la razón, y muchas veces cuando el Espíritu toma a un escritor para enfocarse en un individuo, es porque este personaje va a tener más prominencia en la historia, y hay detalles que se manifiestan en su vida que no se manifiestan en el otro individuo. Ambos necesitan ayuda, pero hay uno que está en una condición mucho más intensa, y otro también, la otra razón es que vemos que este individuo se comunica, es decir, el espíritu que está en él empieza a hablar, empieza incluso a clamar, gloria a Jesús. Es decir, que por esta razón creo que Lucas y Marcos se enfocaron en uno de los dos. Y por esto, pues, vamos a enfocarnos en la versión de Lucas, pero vamos a comparar con Marcos algunas de las informaciones que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, le da a ese escritor. Ahora bien, el propósito de estudiar estos estudios es que recordemos que nosotros tuvimos un encuentro y que tuvimos un cambio. Pero ¿qué pasa? Cada uno de nosotros tuvo un encuentro diferente, porque cada uno de nosotros es un individuo con una situación diferente. Hasta ahora que hemos visto que el Señor llamó, ¿verdad?, a sus 12 discípulos, y que el Señor llamó a individuos, y que hubo un encuentro, ¿verdad?, con una mujer samaritana, que hubo incluso alguien que, aunque no vio personalmente, no tuvo un contacto con Cristo, fue impactado por el ministerio de Jesús, que fue el centurión. Vimos que alguien como la mujer adúltera fue traída en vergüenza, en humillación, a la presencia de Jesús. Así que cada persona en la historia de la humanidad, toda persona que ha venido a Cristo, viene en diferentes formas, en diferentes circunstancias. ¿Sabía eso? Sí, la semana pasada hablamos de la mujer que fue traída. Hay algunas personas que han venido a Cristo porque los traen. Y hace años atrás, y yo no recuerdo los detalles de la historia, mi mamá sabe, porque
yo cuando estaba en República Dominicana oí el testimonio, no recuerdo los detalles, o no sé si fue aquí que oí a mi padre darle el testimonio de que hubo un tiempo en República Dominicana, y creo que fue durante la dictadura o de Trujillo o los 12 años de Balaguer, yo no sé en qué año fue. Hubo un momento en que a veces se tiraba la Guardia Nacional a patrullar las calles para asegurarse que nadie hubiese andando de noche, había toque de queda, gloria a Jesús. ¿Y qué pasa? Que hubo alguien que andaba en la calle y no andaba en propósitos positivos, simplemente estaba rompiendo, ¿verdad?, con las reglas, y vino la guardia y apuntó a este hombre con el cañón. Dice, ¿qué usted hace en la calle a esta hora? Dice, no, yo empezó a traer excusas que no recuerdo ni siquiera qué decía. ¿Y sabe qué le dice el guardia a ese hombre? Usted, mire esa iglesia que está ahí, usted va a ir obligado para allá ahora mismo, si no te ametrallo aquí ahora mismo. Y el hombre, ¿qué hizo? Tuvo que ir. ¿Y cómo salió de ahí? Convertido. ¿Cuánto alabra a Dios? Lo trajeron a la fuerza, ¿sí o no? Dios hace milagros, hermanos. Muchos venimos al Evangelio de una manera peculiar, única, diferente. Aquí vemos a un hombre que está en una condición terrible. Él y el compañero, no sabemos quién era el otro, no importa. El punto es que hay unos que están aquí atados, endemoniados. Pero si usted lee el contexto de la historia, se da cuenta que Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Y cuando se va y se monta en la barca junto a los 12, se levantó una tormenta que se opone, que se levanta, porque Jesús había determinado cruzar el mar para alcanzar a unas vidas que necesitaban ayuda. Gloria a Dios. Ese es el amor de Cristo, amados hermanos. Que Él cruza fronteras, cruza barreras culturales, porque está yendo incluso a un territorio gentil donde realmente no era necesario, vamos a hablar proféticamente hablando, no era necesario ir para allá. Él vino a la casa de Israel, incluso lo llegó a decir varias veces, es decir, que Él fue porque la gracia de Dios se extendió. La gracia de Dios alcanza y se va más allá de los límites. Gloria al Cordero, aleluya. Veamos paso a paso, verso por verso, qué nos dice la versión de Lucas capítulo 8. Y allí la historia comienza en el versículo 26, dice la palabra: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Gloria al Cordero Santo. Llegaron a la tierra de los Gadarenos. En primer lugar, los Gadarenos, ¿quiénes eran? Esta región estaba hacia el este de Israel, al este del mar de Galilea. O sea que estaba localizada en la región que hoy podemos decir que era Jordania, pero en aquel tiempo no se llamaba así. Incluso hay debates en cuanto al nombre. Algunos escritos dicen que no era la región de Gadarenos, sino la región de Geresenos. Hay traducciones bíblicas que le llaman Gergesenos también. No importa, el punto es que Jesús, ¿verdad?, cruza el mar de Galilea, que pueden ver en esa flecha ahí el lugar llamado Gergesa en ese mapa. Gloria a Jesús. Es ahí en el mar de Galilea donde se levanta la tormenta, porque había oposición. Pero Jesús, teniendo el poder para detener la tormenta, obviamente no iba a ceder, no iba a echar atrás. Gloria a Jesús. Yo quiero decirte que nada podrá impedir el plan de Dios en tu vida. Se van a levantar tormentas, oposiciones, pero Dios tenía programado hacer algo grande en ese día. Gloria a Jesús. Aquí pueden ver más de cerca
Cuando dice que cruzaron al otro lado, quiere decir entonces que si ven a la parte izquierda, en algún lugar estaba Jesús, sea que fuese Capernaum, Genezaret, Tiberias, ok, no importa de qué puerto, de qué parte él salió, pero él llega a esta región y dice el versículo 27, al llegar él a tierra, un hombre de la ciudad, dice, endemoniado desde hacía ¿qué? Mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino donde en los sepulcros. La condición de este hombre no es la de cualquier persona. En el mundo todos necesitamos de Dios. En el mundo todo el que no ha nacido de nuevo necesita nacer de nuevo. En el mundo todo el que no ha sido libertado está atado por el pecado. Amén. Todo el que todavía no ha venido a Cristo es esclavo del reino de las tinieblas, quieran o no quieran. Esa es la realidad. No hay puntos medios, no hay puntos neutrales, hay dos reinos. O estamos en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas. Pero ¿qué ocurre? Que en el reino de las tinieblas no todos tienen el mismo nivel de ataduras. No todos están bajo la misma batalla o vamos a decir en la misma opresión espiritual. Este hombre estaba fuera de lo normal, amados hermanos. En la versión de Marcos dice en el versículo 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Bendito Dios. En Lucas le llaman endemoniado. Ok. Quiero que entendamos algo acerca de lo que son los demonios. Alabado Dios. Sí, en la Biblia también se le llaman espíritus inmundos. ¿Qué significa la palabra inmundo? Y es una palabra bien popular en la Biblia. Incluso hay alimentos que en la ley eran considerados inmundos. Un espíritu inmundo. ¿Alguien dijo algo por ahí con ese? Sí, suciedad, hermano. La inmundicia es suciedad. Un espíritu inmundo es un espíritu que no tiene, ¿verdad?, ningún bien, ni santidad, ninguna pureza en sí mismo, sino que es contaminante. Gloria a Jesús. Entonces, esto es el término espíritu inmundo, pero el término demonio tiene otro tipo de traducción. Cuando vamos a el griego, viene de, en esta escritura específicamente, es la palabra daimonion, que se puede traducir como un ser demoníaco. Por extensión, también era una deidad para los paganos, no para los judíos. Era un dios o una deidad. Los griegos hablan de demonios en sus escritos, y para los griegos habían demonios buenos y demonios malos. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban el término demonio como un dios inferior. Esa es la cultura griega antigua. Pero en la Biblia, ese no es el significado. Amén. En la Biblia todos los demonios son malos. No hay uno que sirva para nada. Todos son parte del reino de Satanás. Gloria a Dios. No hay ningún bien en estos espíritus. Son espíritus incorpóreos. No los podemos confundir con ángeles, aunque hay ángeles del reino de Satanás que van a pelear contra los ángeles de Dios en el tiempo del fin, según Apocalipsis capítulo 12. No, los ángeles usualmente tienen cuerpo, pero es un cuerpo espiritual.
No sabemos si los ángeles caídos fueron despojados totalmente. Hay una escritura que dice que como abandonaron su morada, entonces fueron echados fuera y perdieron su poderío, perdieron su gloria. Entonces el origen de los demonios se cree que viene entonces de esa caída, y que no todos los ángeles caídos fueron atados en prisiones de oscuridad. Una gran parte de ellos fueron atados, y Dios sabe cuántos son los que andan sueltos y cuántos están presos en prisiones de oscuridad. Gloria a Jesús. Pero es necesario que entendamos una realidad, amados hermanos. En el mundo hay mucha gente que anda endemoniada, pero no todo el que está atado por demonios lo manifiesta de la misma forma. Este hombre, y verdad, por lo que vemos en la historia, estamos viendo que es un personaje que no tiene control de sí mismo. Cuando una persona está en este nivel de atadura, ha perdido el control de su voluntad humana. Ahora, hay personas en el mundo que le gusta jugar con el ocultismo, le gusta jugar con el reino de las tinieblas, le gusta jugar con hechicería, brujería, etc. Y vienen demonios y se manifiestan en sus vidas porque son invitados por estas personas que están en engaño de Satanás. Si supieran que lo que están haciendo terminará en destruir totalmente sus almas, jamás en la vida inventaran con estas cosas. Pero recuerden que hay un engañador. Ellos están en ceguera espiritual y debemos llevarle la luz del evangelio para que entiendan que esta no es la voluntad de Dios. Que el Señor quiere que ellos sean parte, sean ciudadanos del reino de los cielos. Amén, gloria a Jesús. Y para esto estamos llamados aquí, para ministrar a estas almas que están en necesidad. Gloria al Cordero de Dios. Entonces, amados hermanos, la palabra dice en el versículo 28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cuánto alaban al Señor? Él fue que vino corriendo, no fue Cristo que corrió a él. Desde que Jesús salió de la barca, algo ocurrió en el ambiente, hermanos. Porque los demonios que estaban en este hombre sintieron la presencia de Dios. Porque todos los demás veían a un hombre, pero los demonios vieron al Hijo de Dios. Porque ellos veían más allá de lo visible, veían el mundo espiritual. Y aunque Jesús estaba cubierto con el velo que lo cubría, que era su carne, a través de él también emanaba la gloria. Ellos podían percibir la presencia. Alabado Dios. Cuando llega la presencia, el diablo es atormentado. Por esto creo que está en el Salmo 68 que dice: levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan delante de ti todos los que aborrecen tu presencia. Aleluya. Reconocían que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Y esto es maravilloso, amados hermanos. Recordemos que hubo un encuentro con el jefe de ellos y Jesucristo. Después de que Jesús fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto, Satanás tentó a Jesús. Yo no sé, porque la Biblia no lo dice. No sabemos si Satanás estaba consciente de que el Hijo de Dios
estaba moviéndose en Jerusalén hasta ese momento, hasta después del bautismo de Jesús. Porque Dios podía, obviamente, mantener a Jesús en anonimato todo el tiempo, hasta el tiempo del ministerio. No sabemos. Gloria a Jesús. Pero estoy seguro que después de ese encuentro, después de que esa tentación no funcionó para nada, el enemigo tuvo que decirle a sus secuaces: anda por ahí el Hijo de Dios, tenga cuidado con él. Anda el Hijo de Dios y no cae con ninguna tentación. No se molesten, que yo soy el más grande y no pude con él. Alabado sea el Señor. Esto es mi imaginación, ¿okay? La Biblia no lo dice. Pero estos espíritus reconocieron al Hijo de Dios. Vieron y sintieron el impacto de su presencia. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Amados, dice la Biblia que este hombre tenía mucho tiempo en esa condición. Quiere decir que estamos hablando obviamente de años. Hay ataduras que duran décadas, años, vidas que son destruidas por las fuerzas del maligno. Gloria a Jesús. Dice la palabra que lo que los atormentaba también era que Jesús les mandaba salir. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Quiero que noten una palabra importante ahí. Este hombre estaba bajo esta influencia hace mucho tiempo porque el espíritu maligno se había apoderado. ¿Ok? Oiga esto. Hay personas que tienen problemas espirituales de muchos tipos, pero cuando una persona pierde control de su voluntad, es lo más terrible. Yo quiero ahora que ustedes se imaginen la condición de estos hombres. Porque ellos, en su espíritu, pueden ver con sus sentidos, pueden quizás reconocer lo que está alrededor de ellos, pero no pueden controlar sus cuerpos, no pueden controlar su voz, no pueden decidir para dónde van. Dice que el espíritu dice ahí impelido, era que era impulsado, lo impulsaba a salir de la sociedad para ir a lugares desiertos. Y no solamente lugares desiertos, a los sepulcros. Oiga, qué cosa más terrible. Porque el espíritu es espíritu inmundo. Busca la corrupción, busca la muerte. Busca todo lo que está podrido, destruido. Y amados hermanos, si usted ha estado en situaciones donde va a un lugar donde hay manifestación, donde hay altares demoníacos, a veces el Señor te permite aún percibir con tu olfato el olor a podredumbre, a maldad, a suciedad, a cosas horribles, porque no hay nada limpio, no hay nada agradable en el reino de Satanás. Todo es podredumbre y maldad, gloria a Jesucristo. Aleluya. Y cuando esto ocurre para que el Señor te deja saber que se está moviendo y que hay un trabajo que hay que hacer. Alaba a Jesucristo. Aleluya. Le ataban con cadenas los que le conocían, los que lo veían actuando, ¿verdad? Fuera de control. Le ponían grillos, pero no podían con él porque la fuerza de él era ahora sobrenatural. Porque había una multitud grande de demonios que le daban fuerza física superior. Ellos querían poner cadenas al hombre, pero los que debían ser encadenados eran los demonios.
Y solamente Dios podía encadenar al diablo. Gloria al Señor. Trataban de amarrar, pero no era lo físico, el problema no era el hombre, el problema era lo que estaba dentro de él y no podían controlar lo que había en su interior. Gloria a Jesucristo. Y dice la palabra, el 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, ¿qué dijo? Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Según los historiadores, en el ejército romano, una legión contaba de 3,000 a 6,000 soldados. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda tener miles de espíritus dentro? ¿Sabe por qué? Porque el espíritu no ocupa lugar. Pueden unos detrás de otros juntarse en un solo lugar geográfico y no chocan el uno al otro. Esas son cosas del misterio, misterios del mundo espiritual que no conocemos. Pero las leyes de la física no se aplican a las leyes del mundo espiritual. Y si esta es la condición de este hombre, donde una legión es la que hay dentro de él, y siempre cuando hay más de un demonio en una vida, hay un líder, y es el líder el que está hablando. Gloria a Dios. Si hay más de 3,000 demonios o 6,000, no importa cuántos sean, ¿cuál era la desesperación, hermano? Yo me imagino el dolor, la desesperación, la angustia que sentía este hombre que clamaba por ayuda, y hubo un Dios del cielo que estaba viendo la aflicción, que estaba viendo la esclavitud, que estaba viendo el abuso, porque el diablo es un abusador. Amén. Él viene a atormentar, él viene a torturar, él viene a matar, a robar, a destruir. Alabado Dios. Y hoy en día hay muchos gadarenos en el mundo, y necesitamos llevarle la luz del evangelio, y necesitamos interceder, y debemos pedir que Dios envía ayuda. Señor, envía ayuda desde tu santuario, y envía a guerreros y guerreras espirituales que prediquen la palabra a los que están en cautiverio. Aleluya. Amados, solo Dios podía ver el grito, el lamento, el lloro de este hombre. Le contestan a Jesús, y entonces luego, ¿qué piden? Dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. En la versión de Marcos, en el versículo 10, 5:10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Oye, le rogaban, por favor, no nos mande fuera. Gloria a Jesús. Algo extraño, ¿no? En primer lugar, ¿qué pasa? Los espíritus malignos están trabajando bajo un reino de diferentes posiciones de autoridad. En el libro de Efesios, amén, podemos ver que en el capítulo 6 se menciona la jerarquía de que hay principados, hay potestades, hay gobernadores espirituales y hay huestes. Las huestes son el rango más bajo. ¿Y qué pasa? Que hay espíritus territoriales y están asignados a territorios específicos. Gloria a Dios. El reino de las tinieblas funciona de esa manera. Pero ¿qué pasa? En esta versión vemos algo más profundo, porque ellos no es que simplemente no quieren ser echados fuera de la región, ellos no quieren ir al abismo. El abismo, que según algunas traducciones le llaman un hoyo profundo sin fondo, en verdad no es que no tiene fondo, es la profundidad más baja de la tierra, bendito Dios, donde nadie puede llegar. Humanamente hablando, gloria a Jesús.
esta palabra que en griego se pronuncia abusos, no la confunda con abuso en español, es en sí una palabra que se refiere a un lugar infernal, abismal y en una profundidad tan grande, gloria a Dios, que nadie le puede encontrar el fin. Gloria a Jesús, solamente Dios puede enviar allí a los espíritus. O sea que, amados hermanos, hay personas que cuando reprenden demonios mandan a los demonios al infierno. En la Biblia Dios no nos mandó mandarlo al infierno, no tenemos esa autoridad. Nos mandó a echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. El que tenía la autoridad era Cristo. Por eso ellos le están rogando a Él, porque ellos saben que Él los puede mandar. Oh, gloria a Dios, alábale. Pero esta palabra está también en otros escritos. En Romanos 10:6 dice, pero voy a leer el 6 y luego en el 7 encontramos esta palabra. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Vemos que en esta escritura se confirma que cuando se habla del abismo, se habla entonces del lugar donde era llamado también Hades, que era morada de los espíritus, abajo en el centro de la tierra. Bendito Dios. Pero el abismo, después de que Cristo resucitó, es simplemente una morada también de los espíritus malignos, y los creyentes no descienden hacia el abismo. El que muere en Cristo sube a la presencia de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús de Nazaret? Aleluya. Esta palabra abismo la encontramos en Apocalipsis, y no voy a leer este capítulo porque si no nos desviamos del estudio, pero quiero que noten el uso de la palabra y qué se revela allí en Apocalipsis 9, 1 y 2. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y amados hermanos, cuando siguen leyendo allí, vemos que el humo no era humo de fuego, sino la multitud de demonios que salieron del abismo y que van a salir en el tiempo de la gran tribulación, y salen en forma de escorpiones a atormentar a todos los que tengan la marca de la bestia. Y vemos que es tan grande la multitud de los que salen que oscurecen el sol por la nublazón que causan, porque corren por toda la tierra para alcanzar a todos los que están con ese sello maligno. ¿Cuánto alaban a Dios? Amados hermanos, estamos viendo entonces que el pozo del abismo es una prisión de demonios. Y por esto estos demonios dicen, no nos mande, no queremos ir presos para allá. Gloria a Jesús. Y es un misterio que quizá muchos se preguntan, ¿por qué Jesús no los mandó al abismo? ¿Por qué el diablo anda suelto, haciendo y deshaciendo, y sus demonios acabando en la tierra? Amados hermanos, hay un tiempo profético determinado por Dios para ponerle fin a la maldad en la tierra. La razón por la cual todavía tienen permiso para merodear en este planeta es porque hay una humanidad que debe de tomar un camino, que debe de tomar una decisión, que debe decidir si va a recibir el sacrificio de Cristo o si va a rechazar esa ofrenda preciosa. Todo el que rechaza el sacrificio de Jesús sufrirá las consecuencias de los juicios que van a venir a la tierra. Gloria al Señor. Pero mientras tanto, el Señor permite que todavía siga operando el reino de las tinieblas,
¿Qué ocurre? Que es necesario que el ser humano voluntariamente decida servir a Cristo. ¿Qué ocurre cuando hay elecciones en un país donde un dictador decide y no hay contrincante? Eso ocurre en algunos países. Hay elecciones. ¿Quién va a correr? El dictador. ¿Y quién más? No, nadie más. ¿Hubo elecciones? No, no hubo elecciones. Estamos en un mundo donde también debe haber una elección, espiritualmente hablando. Y hay dos reinos. Y yo le doy gloria a Jesucristo, que tú y yo que estamos aquí le dijimos sí al Señor Jesucristo, nuestro candidato, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y somos parte del reino de la luz. ¡Aleluya! Gloria al Señor. El Señor escucha lo que piden estos espíritus. No quieren ser echados al abismo. Y ocurre algo interesante. Verso 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Gloria a Jesús. Hay personas que dicen, sí, el Señor los mandó a los cerdos porque la carne de cerdo es carne inmunda. No, no tiene que ver con eso, porque Jesús está en la región de los Gadarenos. No son judíos los que están ahí, son gentiles. Gloria a Jesús. Señor no nos revela por qué Él permite que vayan allá. Ahora bien, la razón por la cual creo que Él lo hace es para, recuerda que nada es accidental. La conversación de Jesús con Él, el preguntarle el nombre, el darle el permiso, el que ellos hablen del abismo, todo esto es para enseñanza para ti y para mí. Porque al darle el permiso, ahora lo que estaba ocurriendo en lo invisible, ahora se ve el efecto en lo visible. Había una legión de demonios. Sin embargo, hay un hato de cerdos que sufre las consecuencias de estos espíritus venir a ellos. En la versión de Marcos, en el capítulo 5 y versículo 11, dice que los cerdos eran como 2,000 en total. Ese detalle es importante, ¿verdad? Y si una legión era de 3,000 a 6,000 personas, entonces había más demonios que cerdos. Enloquecieron a las pobres bestias. Alabado Dios. Porque le quiero decir algo que usted y yo lo sabemos. A los demonios no le interesa entrar en animales. No quiere decir que no entran nunca. Sí, hay momentos en que entran. Yes. Hay casos donde se ve que hay cosas fuera de lo normal. Pero no, a ellos no les interesa entrar en animales. Quieren entrar en seres humanos. Porque el propósito de ellos es destruir las almas. Porque también ellos necesitan un cuerpo humano para expresar el mal que quieren hacer en la tierra. No son tan efectivos cuando operan en los aires. No son muy efectivos cuando traen y lanzan dardos. No son muy efectivos cuando tratan de oprimir. Ellos saben que pueden hacer más daño dentro de un cuerpo, porque ahora utilizan al cuerpo de esa persona como un títere que pueden manipular. ¿Para qué? Para matar y destruir las almas que están alrededor. Y hemos visto tantos casos de personas haciendo barbaridades. ¿Bajo qué? Bajo la influencia de demonios. Porque esto es lo que quieren. Pero ¿qué ocurre? Estos espíritus entran, hacen enloquecer a estos pobres animales que caen y se ahogan. Y todo para mí es una ilustración para que
entendamos y aprendamos de lo que ocurre en el mundo espiritual, amados hermanos, que en verdad tenemos una guerra que no es contra carne y sangre, aleluya, pero que tenemos una autoridad delegada de parte de Dios y que en el nombre de Jesús podemos echar fuera estas malicias, podemos libertar a los cautivos si andamos en fe y andamos en obediencia a la palabra de Dios. Aleluya. Hay quienes preguntan, ¿puede un espíritu maligno entrar en un cristiano? Eso es un tema, gloria a Dios, que yo nada más voy a dar un resumen, amados. Esto es un estudio aparte que tendríamos que tratar, pero lo que quiero decirle, amados hermanos, es un creyente que anda en el Espíritu siempre anda en victoria. Amén. Un creyente que obedece la palabra siempre anda en victoria. Amén. Un creyente que no le abre la puerta al diablo siempre anda en victoria. Amén. El enemigo entra donde le abren la puerta. Amén. Es decir, que no puedo pensar que como soy cristiano yo puedo hacer y deshacer y pecar cuando me dé la gana y vivir en pecado. No. Eso es abrirle la puerta al enemigo. Amén. Hay consecuencias con las acciones que cometemos, que hacemos, con nuestra forma de vivir. Amén. Amados hermanos, amén. Si yo quiero ser victorioso, si quiero mantener, esto no quiere decir que no haya guerra. La guerra, eso es aparte. La guerra es buena noticia, porque cada vez que hay guerra hay victoria. Cada vez que hay guerra va a haber un enemigo derrotado, gloria a Dios. Cada vez que el enemigo me quiere hacer daño es porque le estoy haciendo mella en el reino. En el reino de las tinieblas hay sufrimiento. Oh, gloria a Dios. Yo no quiero que el diablo tenga paz conmigo. Yo quiero paz con Dios. Paz con Dios. Yo estoy en guerra con Satanás. Gloria a Dios. Aleluya. Y no le tenga miedo al diablo, porque es más grande el que está contigo que el que está en el mundo. Aleluya. Pero el hecho de que haya guerra es parte del proceso del creyente, es algo normal y no hay por qué temer. Cuando digo que el creyente debe de cuidarse de no abrir puertas, es de no abrirle brechas al enemigo, y de la forma que se le abre brecha, y cuando digo que se abre brecha es que luego entra una influencia demoníaca, y esa influencia esclaviza a la persona. Amén. Lo esclaviza siempre a un pecado. Amén. Cada demonio es experto en algún pecado específico. Hay espíritu de mentira, hay espíritu de adulterio, de fornicación, de homosexualidad, de homicidio, de robo. Hay diferentes tipos de espíritus, y dependiendo del demonio que entra, ese es el pecado, esa es la operación que viene a tratar de arrastrar a la persona, de esclavizarla en el pecado. Gloria a Dios. Cuando se le abre la puerta, él va a entrar y va a esclavizar al individuo. Pero si la persona está en esclavitud porque abrió una puerta, tengo buenas noticias para ti. Cuando tú pides ayuda, el Señor está aquí para libertarte, para romper la cadena, para limpiarte del pecado y desalojar al diablo y mandarlo fuera de tu vida. Gloria a Dios. Porque este es el poder del Evangelio. El Evangelio es libertad. El Evangelio es vida. El Evangelio es autoridad espiritual. Autoridad sobre toda hueste de las tinieblas, sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará, dice el Señor. Por lo tanto, podemos andar confiadamente, en paz, sin temor. Y si el Señor te permite encontrar una necesidad semejante a esta, tienes que estar preparado para trabajar. La autoridad no es para los pastores, maestros, apóstoles y profetas. La autoridad es para el que cree. Estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre echarán fuera demonios. Alaba a Cristo. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen en el Señor? Entonces usted tiene la autoridad también. Confíe y ande confiadamente en el Señor. Aleluya. Dice la palabra: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Alábale. Vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Cómo es que tuvieron miedo? Es al revés, debían tener miedo antes. Pero hay gente que se acostumbra a ver al diablo, ¿sabe? Ya hay gente que se acostumbra: oh, el loco de los sepulcros. Ok, ya, no me sorprende. Que no lo podemos atar, no, ya. No lo podemos amarrar, las cadenas las rompe. Nada, hermanos, hay gente así. No le asombra nada porque se acostumbran a ver al diablo operar todos los días. Tú y yo no podemos entrar en esa insensibilidad. Desde que vemos una actividad espiritual maligna, hay que activarse, amados hermanos. Inmediatamente. Inmediatamente. Oh, gloria a Dios. A veces yo ando, gloria a Dios, a veces algunos de los hermanos son testigos que a veces me andan llevando a la casa quizás, y vemos que en una esquina vienen unos teenagers y dos bandas empiezan a pelear, y de una vez empezamos a reprender. Señor, envía ángeles y desata ahora mismo ese pleito, ata esos demonios en el nombre de Jesús, porque hay demonios que están operando en esas bandas, en esa violencia. Hay que activarse inmediatamente. Pero la razón por la cual tuvieron miedo es porque no habían visto a alguien con la autoridad de transformar una vida, de traer un cambio tan radical. Gloria al Señor. Qué lamentable que ellos, en vez de dar gloria a Dios y decir: lo que hemos visto es muy grande, necesitamos conocer a este hombre, en vez de esto, ellos no quieren a Jesús. Cuando están viendo que hay un hombre que ha sido transformado, que ha sido cambiado. ¿Por qué? Jesús trajo un cambio en un antes y en un después. Antes, este hombre, ¿qué ocurre con él? Él estaba atado por cadenas, pero ahora, ¿qué ocurrió? Es libertado. Tenía cadenas en su alma. Le ponían cadenas físicas, pero no podían retener su cuerpo. Pero Jesús lo desata. Amén. Este hombre antes estaba a los pies, no de Cristo, estaba bajo los pies de Satanás. Ahora está a los pies de Cristo. Antes estaba desnudo espiritualmente y físicamente. Ahora está vestido espiritualmente y físicamente. Gloria a Dios. Antes había perdido la mente y la voluntad, y ahora está con una mente sobria. Alaba al Señor. Ese es el antes y el después del cambio, de un encuentro con Jesús, amados hermanos. Que así estábamos tú y yo, encadenados, y nos libertaron. Rompieron las cadenas. Estábamos desnudos y Cristo nos vistió de justicia. Aleluya, gloria a Dios. No teníamos libertad en nuestra mente, en nuestra voluntad, y Cristo nos dio la mente de Cristo. Alaba al Señor. Dice: y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase. Adiós, oiga. Ellos no saben, claro, pero les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca,
se volvió. Oh, gloria. Esa generación hoy en día lamenta. Los que vivieron esa experiencia hoy en día lamentan que echaron fuera al maestro, que echaron fuera la luz. Porque cuando llegó Jesús y pisó tierra, llegó la luz al lugar de Gadara. Dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Alábale que él vive. Yo no culpo a este hombre, amados. Claro que voy a querer estar con Cristo. Él estaba con un clamor en su interior, pero nadie lo podía ayudar. Y hay personas que han estado en la condición de perder el dominio de su cuerpo cuando son atacados, cuando está una manifestación demoníaca. Y la persona luego puede testificar que deseaba frenar su boca y no podía, que deseaba controlar su cuerpo y no podía. Imagínense cuán peor era la condición de este hombre, que por años vivía gritando, porque gritaba porque había un grito en su alma. Él quería libertad y Dios desde el cielo, aleluya, vio su necesidad y mandó a Jesús de Nazaret, aleluya. Pero Jesús le dice, es más importante que tú digas lo que Dios ha hecho aquí en esta región. Y ahí en esa ciudad, Él da el testimonio. Él habla del milagro. Pero ¿qué pasa? En Marcos nos dice que Él no solamente lo hizo allí, Él lo hizo también en otras regiones. Dice en Marcos 5:20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Ahora ven en el mapa que él estaba en esa parte de arriba, región de Gadarenos, pero él se fue a Decápolis, hacia el sur, a cubrir todas las ciudades, todo el territorio, y decirle, es que lo que Dios hizo conmigo es grande. Es necesario que sepan que yo estaba atado por años, que yo quería ser libre y no podía liberarme, no podía romper las cadenas, no podía parar de pecar, no podía dejar de hacer violencia, pero el Señor vio mi necesidad y vino Jesús de Nazaret y libertó mi alma. Aleluya, alábale que Él vive. Oh, gloria a Dios. No importa en qué condición estábamos tú y yo, todos éramos esclavos, todos estábamos encadenados, y a todos nosotros Cristo nos libertó. Y debemos también proclamar y debemos anunciar. Y para dar testimonio no es necesario ser teólogo, no es necesario ser un experto en la Biblia. Lo importante es decirle a otros, Cristo me cambió, Cristo me salvó, Cristo me transformó. Yo estaba vacío, yo no tenía paz, yo no tenía gozo, y ahora el gozo de Dios me fortalece, me bendice, su paz me guía, me llena. Aleluya. Por lo tanto, vamos desde hoy con más fuerzas a proclamar, porque este llamado es para ti y para mí, para ti y para mí también. Este llamado de ir y contar a otros lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.